¿Cómo están? La bienvenida para todos quienes nos acompañan a través de los 22 canales de la red Arcatel, los canales regionales de televisión abierta. Me acompaña Priscila Muñoz de TVU de la Universidad de Concepción y el presidente Sebastián Piñera. Gracias por acompañarnos acá en el Memorial del 27F. Priscila, Carlos, estoy a su entera disposición. Muchas gracias. Estamos en el Memorial del 27F, un sitio simbólico acá cerca, detrás de nosotros en el edificio Entre Río. Murieron 8 personas el 27 de febrero del año 2010, otras tantas que murieron en otras zonas del país. Quisiera comenzar preguntándole, más allá de la reconstrucción, que también lo vamos a abordar, ¿qué sensaciones le quedan de ese día con la perspectiva de los años, a 4 años de esa madrugada? ¿Cómo cree que se hicieron las cosas ese día? Sobre todo tomando en cuenta que quien estaba en el mando del país esa noche, Michelle Bachelet, le va a suceder en el cargo a usted el próximo 11 de marzo. Yo creo que todos los chilenos se nos quedó grabado para siempre en el corazón lo que sentimos esa madrugada del 27 de febrero. Yo lo recuerdo como si fuera hoy día. Apenas supe y me desperté por el terremoto, fui a la oficina de ONEMI en Santiago y me vine a la región del Biobío y a la región del Maule a ver con mis propios ojos lo que estaba pasando. Y el panorama que vi aquí fue devastador. Recuerdo, por ejemplo, haber ido al edificio Borde Río, aquí en Concepción, que estaba derrumbado, destruido, y me acerqué porque no había nadie, y pude escuchar los gritos de la gente atrapada en los escombros que pedía auxilio. Fuimos a recorrer las calles, la gente caminaba en busca de agua con una sensación de angustia, de impotencia, porque el terremoto fue devastador. Pensemos que fue el quinto peor terremoto en la historia conocida de la humanidad y destruyó no solamente 525 vidas, que es sin duda lo más doloroso, y por eso este memorial busca recordar. Recordar significa traer de vuelta al corazón. Por eso construimos este memorial, para recordar a las víctimas y también para recordar a todos esos miles, millones de héroes anónimos que demostraron lo mejor de su espíritu y de su alma, arriesgando sus propias vidas por salvar las vidas de otro que a veces ni siquiera conocía. Presidente, usted en los balances que ha hecho del 27 de febrero de 2010 ha dicho que se ha avanzado, por ejemplo, en la reestructuración del ONEMI, medidas de mitigación y en la educación de la población. Sin embargo, nosotros de manera local hemos tenido la experiencia de que cuando se han hecho simulacros ha habido muy poca participación ciudadana. ¿Qué falta en materia de emergencia o qué es lo que viene ahora? Bueno, nadie puede asegurar que Chile no va a volver a ser golpeado por la naturaleza. Chile es un país que ha estado siempre sujeto a los golpes de la naturaleza. Toda su historia, terremotos, maremotos, inundaciones, erupciones volcánicas, aluviones. Pero sí tenemos que asegurar que cuando eso ocurra, vamos a estar mucho mejor preparados que como estábamos el 27 de febrero del 2010. Por eso nuestro gobierno asumió esa responsabilidad y hemos modernizado absolutamente la Oficina Nacional de Emergencia. Hace pocos días hicimos una visita al nuevo edificio de la ONEMI, que es un edificio que cuenta con toda la tecnología, el equipamiento y el personal capacitado. Y además de eso, hemos mejorado las oficinas de ONEMI en todas las regiones. Hemos dotado a la oficina de emergencia de la tecnología, las comunicaciones, el personal, la capacitación. Y sin duda, una cosa muy importante es preparar a la población. Hemos hecho simulacros de eventos de la naturaleza en muchas regiones del país. En algunas partes con más participación, en otras menos. Pero sumando y restando, 5 millones de chilenos han participado en todos los ejercicios que hemos hecho para prepararse, porque siempre es mejor prevenir que curar. Presidente, vamos a la reconstrucción. Se ha hablado de los costos de esta reconstrucción. De hecho, la propia presidenta electa, Michelle Bachelet, ha hablado de que quiere hacer un catastro de estos costos. Ahí en la oposición dicen que no condicen unas cifras, la expectativa también, con los costos finales. ¿Cómo evalúa usted esa cuestión? Bueno, me parece muy bien que el nuevo gobierno quiera hacer un catastro o un estudio. Nosotros nos anticipamos y le pedimos al DICTUC, que es una oficina de ingeniería de la Universidad Católica, que revisara y evaluara cada una de las 222.000 viviendas que nos ha tocado la responsabilidad de construir. Y ellos ya hicieron su estudio y la verdad es que en un 99,9% coinciden plenamente las cifras con la realidad. Y por tanto yo entiendo que es parte de la política esto de criticar y poner en duda. Pero yo siento que cuando se trata de algo como el terremoto,
que destruyó tantas vidas, que destruyó 220.000 viviendas, 300 puentes, 1.800 kilómetros de caminos y carreteras, 9 hospitales, 8 aeropuertos, cientos de obras civiles, embalses. Yo siento que debiera haber un poco más de seriedad, de generosidad y sacar el terremoto de la pequeña pelea política. ¿Le molestan los cuestionamientos? Me molestan los cuestionamientos cuando son infundados o malintencionados, y muchos de ellos son solamente por poner en duda lo que ha hecho este gobierno. Por lo demás, usted ve, al principio cuestionaba las cifras de empleo y hoy día se acabó ese cuestionamiento porque todas las instituciones, incluyendo la Universidad de Chile, confirmaron que Chile ha dado un salto adelante en materia de creación de empleos. Después cuestionaron las cifras de la reconstrucción, hasta que la evidencia era tan fuerte que dejaron de cuestionarlas hasta estos días. Cuestionaron las cifras de reducción de la pobreza, hasta que la CEPAL confirmó que la pobreza se había reducido aún más que las cifras que había entregado el gobierno. Y por tanto, mire, la política es así, pero yo creo que con las grandes obras como la reconstrucción deberíamos ser más generosos. Sí, pero en ese sentido han habido efectivamente críticas por la sobreinversión, por ejemplo, del memorial, que claro, es parte de un proceso de reconstrucción, pero también la bandera bicentenario. ¿Cómo responde a esas críticas puntuales de cosas que no son precisamente de reconstrucción? Bueno, no todo es reconstruir lo que se destruyó, también hay que construir cosas que signifiquen símbolos, que nos den identidad. Por ejemplo, la bandera bicentenario, que la inauguramos en la ciudad de Santiago, en el barrio cívico, es una bandera que realmente ha significado un elemento de unidad, de identidad, y pensamos nosotros que era necesario y conveniente que también las regiones tuvieran su gran bandera del bicentenario. ¿A pesar de los costos, presidente? Por supuesto que tiene costos, pero con ese criterio no construiríamos un museo, no construiríamos una obra de arte, no construiríamos nada. Este monumento, que es un monumento que lo que pretende es mantener en la memoria lo que ocurrió ese 27 de febrero, las personas que perdieron su vida, las personas que aún están desaparecidas. Normalmente cuando se construyen los monumentos, y esta es la historia universal, hay mucha crítica. Por ejemplo, no sé si ustedes conocen la historia de la pirámide del Louvre, que fue algo que construyó Pompidou en el Museo del Louvre en París. Al principio fue solo crítica, hoy día todo el mundo considera que fue un gran aporte a la ciudad de París. Este monumento se va a transformar en un aporte. Cuando esta sea una gran explanada, esté el monumento, aquí una plaza noble, grande, un poco más allá el teatro regional, vamos a darnos cuenta que las ciudades no solamente tienen que construir viviendas. Los griegos en eso eran muy sabios, eran muy austeros en sus viviendas privadas, pero generosos en las viviendas públicas. Y por eso nos dejaron el Partenón. Yo estoy seguro que cuando se construyó el Partenón, alguien dijo, ¿y cuánto costó esto? Gracias a Dios que construyeron los griegos ese maravilloso monumento que hasta el día de hoy ilumina a la generación. Más allá del proceso y los costos, también la cobertura se ha hablado mucho. Usted va a revelar cifras esta noche también en un acto de conmemoración que se espera sean superiores al 95% según nos indican. Pero las viviendas, por ejemplo, en último tiempo se ha revelado un informe del Ministerio de Vivienda, precisamente el último balance hablaba de un 88% en enero. Hay críticas de aldeas que todavía no han sido reconstruidas, que todavía están esperando esa reconstrucción, y hay algunos que dicen que el plan fue muy ambicioso, querer terminar con el proceso de reconstrucción en los 4 años de este gobierno. El plan fue muy ambicioso, porque lo devastador que fue el terremoto requería un gobierno que tomara el toro por las astas y que realmente hiciera un esfuerzo grande por normalizar nuestro país. Yo le voy a anticipar la cifra. Si usted suma todo, las escuelas, los hospitales, los puentes, los aeropuertos, los embalses, las viviendas, hemos logrado reconstruir un 97% de lo que el terremoto y el maremoto destruyeron. Y ahí está en la página web de la Presidencia, obra por obra, comuna por comuna, región por región, para que los que sean como Santo Tomás, que dicen ver para creer, puedan ir y ver. En materia de viviendas, se destruyeron 222.000 viviendas, de las cuales el Estado asumió la responsabilidad de reconstruir porque eran familias vulnerables o de clase media. Hoy día, 200.000 viviendas están construidas, entregadas y están siendo hoy día habitadas por 200.000 familias chilenas. Y las 22.000 restantes
están en pleno proceso de construcción. En esta semana hemos entregado miles de viviendas y en los próximos meses esas 22.000 viviendas van a ser entregadas a las familias chilenas y por tanto nuestro compromiso de poder reconstruir y entregar a esas 222.000 familias damnificadas su vivienda propia está prácticamente cumplido. Quedan solamente meses para que ese compromiso sea plenamente honrado. Presidente, en ese sentido, nosotros tenemos dos emblemas acá. Usted va a estar en Tumbes, pero también está la aldea del Morro. El compromiso era al 11 de marzo de este año que usted iba a tener la totalidad de la reconstrucción concluida. ¿Qué faltó para llegar a ese 100%? Bueno, faltó porque en algunos casos, por ejemplo en el Morro, hubo que hacer obras de ingeniería para que la construcción se hiciera en forma sólida, permanente. Mire, lo más fácil habría sido hacer las cosas a la rápida, a la chilena. Y haber dicho, ¿sabe qué más? Construyamos poblaciones, no le preguntemos nada a nadie. Nosotros quisimos respetar la libertad de las personas de elegir. Y de las 222.000 viviendas, 160.000 quisieron reconstruir su vivienda en el mismo lugar donde habían vivido toda su vida. Y por tanto, hubo que reconstruir vivienda por vivienda. Eso era lo que la gente quería. Vivir donde estaban sus raíces, sus cariños, su familia, sus lazos. Y por tanto eso significó, por supuesto, más dificultad. Lo mismo con el tema patrimonial. Muchas veces habían ciudades enteras que tenían una identidad arquitectónica, histórica, cultural. Y no teníamos derecho nosotros a arrasar con todo eso y construir como si eso nunca hubiera existido. Entonces respetamos la identidad, la arquitectura, el patrimonio. Eso requirió muchas veces modificar los planos reguladores, conseguir las autorizaciones del Consejo Nacional de Monumentos y por tanto reconstruir un país en 4 años. Es una obra titánica. Yo le cuento una anécdota. Yo me reuní con el primer ministro japonés, que ellos también tuvieron un terremoto muy fuerte. Y le pregunté, ¿cuánto les va a tomar a la tercera economía más grande del mundo recuperarse de ese terremoto? Me dijo, mire, por lo menos 10 años. Pero además me dijo, Japón va a entrar en recesión debido al terremoto. Y me pregunto, ¿y ustedes? Y yo dudé. Y le dije, mire ministro, en Chile queremos reconstruir nuestro país en 4 años y no queremos ninguna recesión. Al contrario, queremos que la economía chilena este año 2010 vuelva a crecer con fuerza. Me miró como diciendo, de los inocentes es el reino de los cielos. Me lo encontré hace algún tiempo atrás y me dijo, mire, notable lo que hicieron en Chile. Entonces hay algunos que siempre, usted construye 222.000 viviendas y faltó una, y hay algunos que solo tienen ojo para esa una. Son los que andan buscando la quinta pata al gato. Presidente, hemos hablado de la reconstrucción en el Biobío, en las zonas afectadas por el 27F, pero hay otras reconstrucciones que también le afectan, por ejemplo, a las 22 regiones, a los 22 canales de regiones que nos están viendo por Arcatel. Por ejemplo, en Tocopilla, mucho se ha hablado de esa reconstrucción que ha quedado inconclusa y el terremoto fue hace 6 años. ¿Cómo usted evalúa esa reconstrucción que ha quedado ahí? Bueno, efectivamente el terremoto de Tocopilla fue el año 2007. En Tocopilla se destruyeron 3.500 viviendas. Cuando nosotros llegamos al gobierno y tuvimos que hacernos cargo del terremoto del 27F, que no fueron 3.500, fueron 222.000, es decir, casi 100 veces más. Hicimos un balance de lo que había sido la reconstrucción de Tocopilla y lo hicimos público. Y la verdad es que la mitad de las viviendas habían sido reconstruidas y la otra mitad estaba pendiente. Y nos hicimos cargo de la reconstrucción de Tocopilla. Hoy día la reconstrucción de Tocopilla está prácticamente terminada. Nos quedan aproximadamente 100 viviendas por entregar. Y no solamente las viviendas, reconstruimos el hospital de Tocopilla, estamos reconstruyendo el liceo técnico, la escuela de Tocopilla, y por lo tanto, aquí los compromisos hay que cumplirlos. El gobierno de la nueva mayoría ha planteado que quiere hacer un estudio. Nosotros nos anticipamos a ese estudio y desde un momento atrás yo conversé por teléfono con el ministro de Vivienda, porque a él ya le llegó el estudio que hizo DICTUC de la Universidad Católica. Y él me contaba que de las viviendas reconstruidas que el DICTUC fue a visitarlas una por una, 99,9% estaban absolutamente de acuerdo a lo que nosotros habíamos informado. Y por lo tanto, podrán hacer todos los estudios que quieran, pero los chilenos son muy inteligentes. Por ejemplo, aquí está el río Biobío. Los habitantes de esta región del Biobío saben que el terremoto del 27F destruyó todos los puentes sobre el río Biobío. El puente Juan Pablo II, el puente Yacolén, ahí están.
véalos con sus propios ojos. El puente Juan Pablo II, el puente Yacolén. Estamos también construyendo un puente que ya no estaba cuando fue el terremoto, pero que era muy necesario y que está a punto de ser entregado. Vamos a construir el puente industrial para conectar en forma directa hacia la zona de los puertos y por tanto no solamente reconstruimos, sino que además hemos construido puentes y muchas otras obras que antes no estaban. Yo realmente siento que hay una contradicción, porque cuando yo recorro el mundo, vino hace poco tiempo atrás el ministro de Vivienda de Estados Unidos que está a cargo de la reconstrucción del huracán Sandy. Ha venido el presidente del Banco Mundial. Todo el mundo dice, notable lo que lograron hacer los chilenos. Pero hay algunos pocos que no les gustan las buenas noticias. Presidente, quiero tratar un tema local vinculado al tema energético. Es algo que también viene muy potente para los próximos años, pero hay una situación compleja. Vecinos y también pescadores han protestado por las termoeléctricas en Coronel. Se ha dicho que a la presidenta Michelle Bachelet le van a pedir que la cierre. Si usted le hubiesen pedido eso, ¿usted hubiese cerrado las termoeléctricas? Mire, cuando se construyeron esas termoeléctricas en Coronel, y yo he estado muchas veces en Coronel, y he estado con el alcalde de Coronel, las normas de medioambientales eran absolutamente insuficientes. Una de las primeras cosas que hicimos nosotros fue cambiar la norma y establecer normas mucho más exigentes en materia de emisiones y contaminación, equivalentes a las que tienen los países más exigentes de Europa. Por eso las nuevas plantas termoeléctricas son mucho más limpias y son mucho más seguras que las que se construían antes. A mí siempre me ha preocupado que en medio de una ciudad como Coronel existan prácticamente una al lado del otro, dos plantas termoeléctricas de esas características. ¿Y usted lo hubiese cerrado si se lo hubiesen pedido? Lo que hubiéramos hecho nosotros es que lo que hemos hecho es aplicar la nueva normativa ambiental y exigirle a esas empresas que cumplan con la normativa ambiental. Nuestro gobierno cerró Bocamina 1 y cerró Bocamina 2 porque no estaban cumpliendo con las normas ambientales. Y por tanto, lo que tenemos que hacer aquí es hacer que la generación de energía sea compatible con el cuidado del medio ambiente. Cuando conocimos que el aductor estaba succionando una enorme cantidad de biomasa, establecimos que tenían que corregir ese problema. Y por lo tanto, una cosa sí que es importante. Esas plantas debieron haberse construido con estándares y normas medioambientales mucho más exigentes que las que existían cuando se construyeron. Presidente, se nos está acabando el tiempo, pero quisiera preguntarle con qué imagen le gustaría ser recordado como presidente, ya casi terminando su mandato, especialmente para las regiones que muchas veces cuestionan el poder que se ejerce en Santiago específicamente y no se ven interpretados muchas veces por esos problemas. Bueno, yo tenía un compromiso del alma con las regiones y creo que hemos cumplido. Por ejemplo, los presupuestos de inversión regional prácticamente se duplicaron durante nuestro gobierno. Hemos desplazado inversión pública hacia las regiones. Hemos buscado atraer inversión privada hacia las regiones. Establecimos el mecanismo de elección directa de los consejeros regionales por la gente, para que ellos sepan quiénes son sus representantes y ellos mismos los elijan. Y por tanto, si bien todavía nos queda mucho por avanzar, yo creo que este fue un gobierno que hizo un esfuerzo inmenso por transferir atribuciones, funciones, recursos a los gobiernos regionales y también a los gobiernos comunales. A mí me gustaría ser recordado como un presidente que luchó y trabajó incansablemente, porque junto a mi mujer no hemos tenido un solo día de descanso desde que estamos en la presidencia, y que luchó incansablemente por cumplir sus compromisos, por honrar su palabra, y especialmente por la gente de las regiones de Chile. Y yo me acuesto en las noches con la tranquilidad de que, por supuesto que hemos cometido errores, pero que hemos entregado lo mejor de nosotros mismos, y yo quiero agradecer a tanta gente que también hizo una entrega que a mí me emociona. Los ministros, los intendentes, los gobernadores. No fue fácil. Nos tocó gobernar en tiempos muy difíciles, terremotos, crisis de la economía internacional, sequía. Recibimos una economía muy agotada. Y cómo no estar contentos de que a pesar de todo eso, hoy día la economía chilena está entre las que más crecen en el mundo. Hemos creado 978.000 nuevos empleos. Nadie creía que Chile era capaz de crear 1 millón de empleos. Nadie lo creyó cuando lo planteamos en la campaña. Hemos mejorado los salarios. Hemos reducido la pobreza y las desigualdades que en el gobierno anterior habían crecido.
Establecimos, por ejemplo, la ampliación del postnatal de 3 a 6 meses y ampliamos la cobertura. Antes solo 1 de cada 3 mujeres tenía acceso a este beneficio. Hoy día todas las mujeres trabajadoras. Cuidar a nuestros niños es lo más importante que tenemos que hacer. Hace un tiempo atrás, la revista Economist y un organismo internacional designaron a Chile como el mejor país de América Latina para nacer y para envejecer. Yo me emocioné, creo que fue el mejor reconocimiento de el Chile que todos juntos estamos construyendo. Yo me siento orgulloso del país que estamos construyendo y tremendamente agradecido y emocionado de todos los chilenos porque demostraron cuando fuimos golpeados por la naturaleza, la tela de la cual está construido nuestro pueblo. Fuerza, voluntad, coraje, perseverancia, valor, realmente notable. Presidente, lo volvemos a ver el 2018, considerando los buenos resultados que obtuvo acá en la región del Biobío. Bueno, esta región realmente nos fue muy bien, yo estoy muy agradecido, una región que fue tan golpeada, y cómo nos sentirse contentos, que una región que estaba retrocediendo. Cada día tenía menos participación en el producto, perdía población. Hoy día es una región que está nuevamente creciendo, creando trabajos, desarrollándose. A mí me parece que es una región que está dando un verdadero ejemplo. ¿Y nos vemos o no nos vemos en el 2018, presidente? No están mis planes. ¿No están sus planes? No están mis planes. Lo volveremos a preguntar en 4 años más. Habría que ver, usted sabe que en la vida el hombre propone Y Dios dispone. Dios dispone. Presidente Sebastián Piñera, gracias por acompañarnos, por invitarnos aquí también en la región. Priscila, Carlos, muy buenos días o buenas noches, porque no sé a qué hora se va a transmitir este programa. Muchas gracias, presidente. Pero no podríamos decir buenas noches porque todo el mundo está viendo que estamos bajo la luz del sol. Claro, en distintos horarios para la red Arcatel, 22 canales a lo largo de todo el país y también, por supuesto, a través de TVU, Televisión de la Universidad de Concepción. Gracias. Muchas gracias, presidente.